Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Efesios capítulo 6, iglesia, versículo 18. Vamos a ir a la palabra de fe en esa hora y en este momento para que el Espíritu de Dios nos hable. Esto se llama La salida es la oración. Así que vamos a hablar de esa verdadera libertad. Esta es la tercera entrega de verdadera libertad y estamos hablando de que la salida es la oración. Amén. Efesios 6, 18, léalo conmigo, dice así. Busquémoslo juntos, amada iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso, Santo, Precioso, Excelso nos hable y nos bendiga. Juntos, abramos las Biblias y los corazones. Léalo conmigo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te amamos, Señor, queremos que tú nos hables. La salida es la oración. Hoy aumenta nuestro nivel de fe en nuestro corazón porque hay una salida y se llama la oración. Si oramos, veremos su gloria. Si oramos, veremos su victoria y su bendición en nuestras vidas. Iglesia, ponte cómoda. Bueno, amada iglesia, en nuestro servicio anterior, que fue un servicio integral donde estuvimos los dos servicios juntos, el de las 8 y el de las 10, estuvimos hablando acerca de la verdadera libertad. Esta es la tercera entrega de la verdadera libertad y estamos hablando de la razón por la cual nosotros, aún a esta hora del camino, todavía vemos cosas en nuestra vida y estamos entendiendo que necesitamos verdadera libertad. En la segunda entrega, en el servicio anterior, hablamos de una verdadera batalla no convencional, donde tenemos que dar una batalla bidireccional. Hablamos de la armadura de Dios y de la necesidad de usar las armas de la justicia y de tomar las armas con la mano derecha y la mano izquierda y dar la batalla de ofensiva y de defensiva. Y en esta hora hablaremos del arma más poderosa de la armadura de Dios. En verdad, Efesios 6 describe la lucha y habla de una lucha que no es convencional. Habla de una milicia, de un ejército que necesita vestirse de toda la armadura de Dios. El verso 11 dice, léalo conmigo, vestíos de toda la armadura de Dios. Y en verdad, hablamos de que la armadura de Dios es la armadura del Señor Jesucristo y la armadura del Espíritu Santo y que el Señor nos dio dos armas preciosas, la oración y el suministro del Espíritu Santo para pelear la buena batalla. Así que hay una batalla que pelear y necesitamos levantarnos a dar esa batalla. Y después de darnos la lista de lo que consta la armadura de Dios, dice que la armadura de Dios tiene un cinturón de la verdad, tiene una coraza de la justicia, tiene un escudo de la fe, tiene el calzado apresto del evangelio y el yelmo de la salvación, en los cuales yo no me voy a detener ahora, pero sí vamos a estudiarlos. Vamos a hablar de la corona de esas armas, que es la oración. Y termina al hablar de toda la armadura de Dios, después de decir, tome el yelmo que le va a defender sus pensamientos, dice el verso 18, orando en todo tiempo. Nueva Traducción Viviente dice, en ese verso 18, por favor la colocas en Nueva Traducción Viviente, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. PDT dice, oren y pidan siempre la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en una verdadera urgencia ha convertido Dios la oración. Cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos libertad, cuando necesitamos provisión, hay algo que la iglesia necesita y es tomar una parte muy esencial de la armadura, que es la oración. Amén. Tal vez hasta hoy
no habíamos visto la oración como una parte de la armadura, pero solo este versículo, solo el verso 18 nos dice varias cosas. 4 claves importantes acerca de lo que es la oración, solamente en un versículo. Voy a leerlo nuevamente, usted lo va a leer conmigo en fuerte y alta voz. No lo va a leer para usted, va a tomar su Biblia personal y lo va a leer fuerte y dice así, léalo conmigo a la cuenta de 1, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, otra vez vamos a leerlo fuertemente. Creo que todavía nos faltan personas por proclamarlo, así que si no tiene una Biblia en su mano, por favor léalo en pantalla. Dice, otra vez a la cuenta de 1, léalo más fuerte que la vez anterior, que usted escuche su voz cuando lo esté leyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando nos escuchamos al leer, tenemos una doble oportunidad de aprender. Nosotros somos muy visuales, pero cuando nos escuchamos, por eso es que Apocalipsis dice que bienaventurados los que leen la palabra en voz alta, especialmente esa palabra. Entonces, lo primero que nos dice de la oración es que es muy urgente y muy importante orar, que por eso debes perseverar en ello. Entonces, lo primero de que nos habla Efesios 6:18 es de la importancia de la oración. Jesús tiene una parábola en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, donde nos habla de una mujer viuda que se presenta donde un juez injusto, y esa parábola nos habla sobre la necesidad de orar siempre. Cuando tenemos circunstancias de dificultad, la salida es, dígalo conmigo, la oración. La salida es y siempre será la oración. Pero hay otras cosas que nos dice ese versículo. Ese versículo dice, orando en todo tiempo. O sea, nos dice, es urgente que usted ore en todo momento. Pero también nos dice, con toda oración. Así que lo segundo que nos dice, lo primero que nos dice es que hay que perseverar en oración, que es urgente orar. Es increíble, hermanos. Increíble que todavía existen personas en medio de las iglesias cristianas, no de esta iglesia, sino del cuerpo de Cristo, que solo oran cuando tienen problemas, que solo oran cuando tienen dificultades. Es increíble, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar en todo tiempo. Lo segundo que nos dice es con toda oración. Así que lo segundo que este texto dice es que hay clases de oración. Y como iglesia y como familia, usted ya debería conocer las clases de oración para que usted entienda cuándo orar en ruego, cuándo orar en súplica, cuándo orar en intercesión, cuándo orar en guerra espiritual, cuándo orar en guerra de ofensiva, cuándo orar en guerra de defensiva. Y para eso, usted y yo tenemos que entender que hay clases de oración. ¿Y qué oración se nos pide que hagamos? Léalo usted, que dice el texto bíblico. Toda oración, ¿cierto? No se nos pide que oremos solamente en guerra, no se nos pide que oremos solamente en intercesión, no se nos pide que oremos solamente en súplica, en acción de gracias, se nos pide que oremos toda oración. Así que no solamente Efesios nos dice que debemos perseverar en oración, sino que debemos orar toda clase de oración. Su sendero de oración, sea que lo haga a la madrugada, sea que lo haga en las noches. Bueno, el Señor nos enseña, y es el modelo de Jesús, el temprano yo te buscaré y de madrugada me acercaré, porque garantizamos la presencia de Dios durante todo el día, ¿cierto? Pero el sendero de oración debe incluir toda oración. Hoy vamos a hablar un poco de ese sendero. Y después se nos habla de la frecuencia en la oración. Y nos dice que cuando oremos, en todo tiempo. Así que se nos habla de la perseverancia. Ore y siga orando y no se canse de orar hasta recibir una respuesta. Se nos habla de que hay clases de oración y que las necesitamos todas, que hay momentos de suplicar, que hay momentos de rogar, que hay momentos de dar batalla a la ofensiva, hay momentos de dar batalla a la defensiva, hay momentos de dar gracias, y debemos usarlas
todas, amén, pero también con frecuencia. Y dice, la frecuencia nos dice velando en ello. Y velando no habla solamente de la vigilia. La mayoría de los cristianos caen en tentación porque le huyen a la vigilia. Pregúntale a las personas, ¿cuándo fue la última vez que fue a una vigilia? Nosotros tenemos vigilia el último viernes de cada mes. Y normalmente estamos aquí los servidores, normalmente, porque la gente que no ama al Señor le huye a la vigilia y siempre tendrá oficio y siempre tendrá ocupaciones y siempre tendrá cansancio, porque velar es una de las cosas que nos va a librar de la tentación. Y como el enemigo no está interesado en que el cuerpo de Cristo sea librado de la tentación, sino que caiga en ella, siempre pondrá apatía, pereza, desánimo para que las personas vigilen. Pero la vigilia es algo que hay que hacer. Sin embargo, este texto no nos habla de vigilia, nos habla de velar y nos habla de un cuidado personal de nuestra propia vida. Dice, velando en ello. Y lo que significa velando en ello es que en todo el tiempo, durante todo el día y durante todos los momentos, yo esté usando la oración como un arma de defensa de mi vida. Cuando la Biblia velando en ello es como si nos dijeran un argot muy coloquial, pilas, ¿no? Usted cuando sale a la calle está pendiente de quién anda al pie suyo, de quién sale, de quién viene, y a veces no lo necesitamos. Hace pocos días me decía un hermano, incidentalmente, muy querido además, estaba visitando a su familia en Bogotá, y las hermanas no tenían nada preparado, no los esperaban, entonces ellos salieron como a comprar algo a la tienda. Se encontraron a una señora grandecita y las dos hermanas le dijeron, su merced no debería estar solita en la calle, tan grandecita. La señora les contestó mal, como no se metan en mi vida, como metichitas vecinas, ¿qué les importa? El caso es que ellas voltearon así y en lo que se demoraron en voltear así, un carro atropelló a la señora y la mató en muerte súbita. En el mismo momento que la atropelló, la mató. Y un minuto antes, velando en ello, el Señor le envió el librarle de la vida. Es increíble, pero Dios te quiere librar. Siempre te querrá librar. Pero a veces, mire, una mala respuesta puede traer aún la muerte. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, ¿cuál es la correcta forma de hacer oración? Encontrar ese sendero de oración donde yo pase por una oración perseverante, donde pase por el sendero de oración, porque mira, a veces en nuestra forma de haber aprendido por muchos años a dar guerra, tomamos bastante tiempo en guerra espiritual, pero no tomamos tiempo para defendernos, no tomamos tiempo para orar porque el Señor nos guarde. A veces, y quienes hemos ejercido ministerios como la intercesión, tomamos mucho tiempo en la intercesión y se nos va todo el tiempo en la intercesión y bendito Dios por los intercesores, pero a veces no oramos por nosotros mismos. Como también tenemos gente que nunca ha intercedido y solo ora por sí misma y no ora por nadie más. Y máxime si ora, ora por los suyos, por su familia, por su casa, pero no ora por nadie más. Entonces lo que nos está pidiendo Dios es que entendamos que la salida es la oración y que la oración tiene un sendero y que la oración tiene un orden. Y de eso vamos a hablar. Déjeme esperanzarle con una palabra de Dios en la que el Señor nos invita y nos da la razón por la que debemos orar. Déjeme darle unas palabras de motivación, serían la palabra más correcta, para que usted sienta, desee y se anime a orar. Job 22 dice, orarás a Dios y Él te oirá. Job 22, si quiere búsquelo conmigo, porque es necesario que tú sepas que si le oras a Dios, déjeme decirle que dice Job 22, porque es necesario que nosotros nos levantemos y lo digamos. Entonces, dice el Señor en Job 22, 27, para que lo busquemos juntos, dice, orarás a Él y Él te oirá. Así que es necesario que oremos a Él. La definición sencilla de oración es hablar con Dios, pero hablar es una conversación. Debemos ser oídos y también oír. No sé, hay personas que dicen es que yo no escucho a Dios, pero hay personas que nunca han sacado el tiempito para escucharlo, que en su oración hablan y hablan, pero no toman el tiempo para guardar silencio y escucharlo. Obvio en la oración de los secretos, ¿cierto? De hecho, Job 22 nos da una garantía que solo papá puede dar. ¿Qué nos tiene que dar? Eso sin duda, tiene que darte un nivel de oración.
porque si dice, orarás y Dios te oirá, eso tiene que despertarte el deseo de orar. Saber que Dios te va a oír, tiene que darte un deseo grande de orar. Pero mira cómo lo dice el profeta Isaías, en el capítulo 65 de Isaías, en el verso 24. Dice, antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún estén hablando, yo habré oído. Por favor, búsquelo. Por favor, subráyelo en la Biblia. Y dice, antes que clamen, yo les voy a responder. Y mientras aún están hablando, yo les habré oído. Eso tiene que despertarte a querer clamar. Dice, mira, mientras están hablando conmigo, mientras tú estás ahí de rodillas, yo estoy enviando a los ángeles a hacer lo que tú me estás pidiendo. Esto es una cosa grandiosa. Esto tienen que ser buenas noticias para la iglesia, ¿cierto? Así que, amado, se nos está pidiendo orar. Yo tengo una oración que amo. Si ya encontró Isaías 65, 24, si no trajo su Biblia, anótelo. Si no, póngalo en una nota de voz de su celular para que cuando usted llegue a su casa lo subraye en la Biblia. No está por demás decirte que no está bien que vengas a la casa de Dios sin Biblia. Es como ir al colegio sin cuadernos. Es decirle al Señor, no me interesa estudiar, ¿cierto? Si los niños llegan sin maleta, sin cuadernitos y sin cómo estudiar, el profesor va a decir, a usted no le interesa, ¿cierto? A usted no le interesa, pero yo sé que los que estamos aquí sí nos interesa el Señor. Y lo primero que hacemos es tomar nuestra Biblia, tomar nuestro cuaderno de apuntes. Es increíble, pero a veces salimos de la casa de Dios, pastor, ora por mí, pastor, tiene una palabra, y le dice el pastor, pero acaba Dios de hablar 2 horas, ya Dios te dijo, ¿y quieres saber qué te dijo? Mira tus apuntes, mira tus apuntes. Yo vivo mirando mis apuntes y le digo a mi esposo, mira lo que Dios nos dijo, mira lo que papá nos prometió, y reclamo sus promesas porque las tengo escritas. Y esta me encanta, San Juan 11:42, donde Jesús mirando al cielo le dice, papá, yo sé que siempre me oyes. Esa es quizás mi oración, que usted me va a escuchar siempre. Yo siempre digo, Señor, yo sé que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Y vaya a la oración declarando, yo sé que siempre me oyes. Cuando ore por su hijo en otra ciudad, en otro departamento, en otra nación, dígale, Señor, yo sé que siempre me oyes. Cuando ore por su trabajo, cuando ore por las personas, dígale, Señor, yo sé que siempre me oye. Dígame quiénes acá saben que siempre nos oye. Siempre nos oye. Dígame quién acá cuando viene la respuesta dices, siempre me oyes, siempre me oyes, siempre me oyes. Porque es algo que todos tenemos en nuestro corazón. Así que, y me encanta esta que sí tengo que detenerme en ella, es Daniel. Vamos juntos a Daniel, porque quiero declarar hoy una palabra profética sobre esta casa de Dios y sobre su vida. Y Daniel recibió una palabra muy linda. Daniel es el profeta de los libros, el más pequeño de los libros, de los profetas grandes que tenemos en la Biblia, de todos esos capítulos. Y Daniel, en él hizo una oración muy linda, muy preciosa. Y yo quiero ponerla en tus labios en esta hora. Y dice Daniel 10:11. Daniel 10:11. Y dice así, porque quiero poner esta promesa en tu corazón. Entonces, el Señor le dijo a Job, orarás y él te oirá. El Señor le dijo a Isaías, mientras todavía estés hablando, yo ya te habré respondido. Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes. Pero dice así a Daniel. Y quiero poner esta palabra en tu corazón porque le estamos pidiendo a Dios que nos despierte a entender que la salida es la oración. Y dice el verso 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Verso 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel Gabriel le dice a Daniel, tus palabras me trajeron, tus palabras hicieron que Dios me enviara. Mira, Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón para ponerte de rodillas y orar,
el Señor me envió. Ay, ¿no le parecen buenas noticias? Y yo hoy quiero declarar como iglesia que para nosotros hoy será el primer día de disponer nuestro corazón. Que a partir de ahora, iglesia, tú dispongas tu corazón para llevar toda una oración. En nuestra última fiesta de la leche y la miel, nos propusimos, ante cualquier peligro y ante cualquier alegría, declarar la bendita sangre de Jesús. Y hoy quiero que nos propongamos como iglesia tomar esa armadura de Dios completa. Cuando Efesios 6:11 dice, vístete de toda la armadura, el vestido es algo que nos ponemos todos los días, ¿cierto? Tú no te vistes hoy y sales desnudo mañana. No, tú sales todos los días con ropa. Y cuando el Señor dice que la armadura es un vestido, lo que está diciendo es que lo tengo que tomar todos los días. Pero después de enseñarnos las armas que debemos tomar, dice, mire, la corona de la armadura es la oración. Y si usted ora, tenga la certeza y la convicción que usted será defendido y salvaguardado de todo peligro. Así que hoy la invitación que el Señor nos hizo cuando hicimos nuestra serie de inicio de año de los compromisos urgentes de una nueva temporada, normalmente Pastor y yo no nos ponemos de acuerdo para lo que predicamos, pero esencialmente cuando cada uno estudiamos, llegamos a la conclusión que el compromiso más urgente para entrar a un nuevo tiempo, a un nuevo mover del Espíritu Santo, a este avivamiento que el Dios de avivamiento nos ha estado anunciando, el compromiso más urgente es la oración. Es increíble, iglesia. Yo lo digo con gran pena, pero en el pasar de los años debiéramos ser más guerreros, más ejercitados, más poderosos en la oración. Sin embargo, en medio de las congregaciones, y digo en medio porque no somos todos, hay personas que han crecido en oración, hay personas que crecen en oración en estos días, y son cosas que nos pasan a diario en nuestro diario vivir, y se lo digo con humildad y sencillez de corazón, pero una cosa que le decían los doctores al pasar por la noche a mi esposo en sus horarios de oración, qué pena interrumpirle, usted estaba hablando con Dios. Cada enfermera, cada médico dice, usted estaba hablando con el Todopoderoso y uno interrumpir, pero realmente implica que uno esté conectado a aparaticos que no le han tapado la boca ni se la han cosido. Y son cosas que nosotros tenemos claras en el corazón, pero a veces algunos de nosotros, ante la dificultad, ante la enfermedad, ante los oficios, ante el trabajo, ante cualquier cosa, es un argumento para dejar de orar. No es que acá no se ora porque estoy en la visita y donde mi mamá, ¿qué tal que se incomoden todos de que ore? Ay, no, pero es que acá no se ora porque se ora en la iglesia. No, acá no se ora porque se ora en la casa y en la casa hay cuarto de Dios y acá no. Pero realmente, iglesia, Dios está buscando un pueblo que vuelva a la oración como un arma importante de su vida. Y si las armas de la motivación, que diga siempre te escucho, cuando ores te voy a responder, mientras aún estés hablando yo te voy a llevar a una respuesta, no nos motivan, entonces vamos a tener que entender que necesitamos algo más. Estamos en los días finales. ¿Estamos? ¿Solo tú viniste? ¿Estamos? Bueno, hay más personas aquí, ¿cierto? Entonces, estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Y si nosotros no somos conscientes de cómo el enemigo sabe que su ardid por excelencia es quitarle al pueblo la oración. Porque si una persona no ora, el enemigo podrá hacer salchichón con esa persona. Y mira, hermanos, hemos vivido tiempos tan impresionantes que hay personas que mientras sus familiares están orando, ellos están en el celular. Increíble, increíble. Hay personas que por un partido de fútbol, por una película, porque su equipo juega en otra nación, recorren los océanos. Pero por orar no se levantan de su cama. Mira, hermano, en este momento Satanás está haciendo lo que sea para que la iglesia no ore, porque sabe que el cristiano que ora, su vida le cambiará. Y si nosotros no escuchamos las palabras de Jesús que dijo, no habéis podido velar aunque sea una hora, si usted me pregunta, ¿por qué todos los discípulos salieron huyendo? ¿Por qué todos los discípulos salieron corriendo? ¿Y por qué ninguno encontró el valor para enfrentar la vida con Jesús y presentarse? Es porque no pudieron velar una hora. Así que si la oración de nosotros
no está yendo en aumento y tal vez haya personas que ahora oren 5 minutos y qué bueno, qué bueno. Alguna vez Bertolt Brecht escribió una frase, uno de los escritores más prolíficos de la literatura, y él dijo, hay hombres que luchan un día y eso es buenísimo, ¿cierto? Hay hombres que luchan muchos años y eso es buenísimo, pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y yo cuando escuché a Bertolt Brecht y la vi en la frase en la pared, cuando llegué a Cristo dije, eso es la frase que se aplica exactamente a la oración. Qué bueno por las personas que oran un día, qué bendición. Qué bueno por las personas que duran orando mucho tiempo, pero qué maravilloso por las personas que oran toda la vida. Te hablé de Job porque en medio de su aflicción sigue orando. Te hablé de Isaías porque dijo, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Pero te hablé de Daniel porque duró 87 o más años de su vida preso en Babilonia, en una ciudad, con la ciudad por cárcel, y lo único que lo sostuvo durante todos los días de su vida fue orar 3 veces al día. De hecho, un día le dijeron que si volvía a orar por los siguientes 30 días lo mataría. Y él dijo, prefiero que me maten, porque si yo no oro durante 30 días, el diablo igual me habrá matado. Entonces, máteme el cuerpo, pero no me mate el espíritu. Así que necesitamos entender que Dios está despertando una iglesia. Casi todas las personas, y el reproche que nos hace el Señor como iglesia y como cuerpo de Cristo es, si me buscares como buscas el dinero. O sea, el Señor nos dice, a todos les importa el dinero y por trabajo la gente madruga, por trabajo la gente se acuesta tarde, por trabajo la gente pasa toda la noche despierta. Pero lo hacemos por Cristo, lo hacemos por la oración. Dios está buscando un pueblo que vuelva a orar y la salida es la oración. Muchas veces has dicho, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dejado de hacer lo otro y no supiste qué hacer o qué dejar de hacer por causa de que no oramos. Cuando oramos, la respuesta vendrá. Un día un doctor me hizo una propuesta acerca del pastor y yo le dije, voy a preguntarle a mi Señor. Cuando le pregunté, el Señor me dijo, no lo aceptes. Cuando entré, no lo acepté. La doctora se puso bravísima, de hecho me echó de su consultorio, me dijo que si uno no confiaba en el médico, qué sentido tenía que estuviera ahí. No, solamente no me sacó de empujones porque un doctor no puede hacer. De hecho, la trabajadora social se acercó a mí y me dijo, demándale por la forma en que te trató. Y yo le dije, yo ya lo hice, pero en el reino de los cielos. Y Dios, como siempre, hace sus cosas y sus... Pasados unos años, cuando mi esposo tenía otro doctor, que ahora no es su doctor, pero seguimos siendo amigos porque él permanece en la ciudad, nos encontramos. Y él me dijo a mí, ¿quién te dijo que tu esposo no estaría vivo si tú hubieras permitido eso? Entonces yo le dije, el Señor Jesucristo. Yo se lo dije de manera natural, la verdad le dije, Dios, el Señor Jesucristo. Y él me miró y me dijo, pues te creo, porque tu esposo no estaría vivo. Pero si nosotros no oramos y aceptamos las circunstancias que vienen sin haberle preguntado a papá si él está de acuerdo, si eso sí nos conviene a nosotros o no nos conviene, necesitamos entenderlo. Y para eso necesitamos regresar a la oración. No sé cómo sea tu vida de oración. Yo no voy a decirte tú sí oras, tú oras un día sí, un día no. La oración intermitente del carrito varado, que oramos un día sí, oramos un día no. Bueno, es una oración menos peor, no voy a decir mejor, menos peor que la oración de cada persona que ora solamente en los problemas. Pero hay una circunstancia muy fuerte en orar solamente en los problemas. ¿Cuál es la circunstancia de orar solamente en los problemas? Que habrá problemas. Porque el Señor, queriendo que tú ores, permitirá circunstancias de dificultad, porque si son las únicas cosas que te hacen orar, Dios que te quiere orando, lo permitirá. Pero si nosotros tenemos una disciplina de oración, una permanencia en oración, un gozo por la oración, entonces, ¿cómo tenemos que verlo? La salida se llama la oración. La oración no solamente es un arma cualquiera, la oración es el arma que es la corona de la armadura de Dios. Y la oración es el proceso por el cual llevamos a papá coordinadamente todas las circunstancias que nos están pasando. Si ante la dificultad su primera circunstancia es el Dios mío y tu esposo sabe que ante cualquier pregunta tú le vas a decir,
espérate y oramos. Preguntémosle al Señor, hablemos con el Señor. Déjeme decirle, y no porque sea nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad. Hijos en drogas, hijos en alcohol, hijos en promiscuidad, separaciones, divorcios, absolutamente todas las cosas que vienen a nuestra vida son el absoluto proceso de un descuido en oración. Y sea de un día, sea de un mes, o sea de un año, todos hemos tenido que pagar los descuidos en oración. Y siempre que bajemos, vamos a tener que subir con lágrimas de sangre. Por eso lo importante de no bajar es que no tendremos que pagar con lágrimas lo que no hicimos sobre nuestras rodillas. Así que importante que no seamos cristianos emocionales, porque es increíble, mi amado. Cuando le decimos al Señor que por trabajo haríamos cualquier cosa, madrugaríamos, nos acostaríamos tarde y nos rendiríamos ante Él, pero que por Él no haríamos nada, nos estamos mostrando como hijos de Dios que no le aman. Porque simplemente a quien le dice que si va al parque le van a dar un subsidio, vemos colas impresionantes. A quien le dice que haga tal cosa, a quien le dice que si llega temprano le van a dar un trabajo, lo hace. Y cualquier cosa que le digan para su beneficio económico, pero hablamos de un beneficio que va más allá de la economía, que va más allá de la salud, porque sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Así que sencillo, si el beneficio es espiritual y no peleamos por él, hay una sola forma de pelear por los beneficios espirituales y es la oración. Y es la oración. No significa que el Señor no nos ame, no significa que el Señor no nos escuche, significa que se retrasarán los procesos, que personas que debieron hace 5 años conseguir el trabajo de sus sueños, pues hasta ahora lo van a conseguir, hasta ahora que comenzaron a orar. Que personas que su hogar se debió arreglar hace 6 años, que debieron comprar su casita hace 10, que debieron tener una salud diferente hace 5, en el momento que comencemos a orar, y le digo, iglesia, y estoy no solamente por nuestro tema de la verdadera libertad, para alguien que acaba de llegar a la audiencia o a la casa de Dios, estamos hablando de esto porque estamos hablando de verdadera libertad, porque hay personas en la iglesia que todavía tienen problemas emocionales, porque todavía tenemos problemas de salud, porque todavía tenemos problemas económicos, no solamente porque nos falta oración, porque nos falta libertad. Y la libertad viene a causa de la oración. Hace unos días, una hermana entró por la puerta llorando, no pertenece a la congregación, pero pertenece a la familia de mi corazón. Y es una familia especial para mi corazón. Y yo pensé que le estaba pasando algo, en verdad dije, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Pasó algo con, estaba yo como Eliseo, pasó algo con tus hijos? ¿Pasó algo con tu esposo? ¿Pasó algo con tu economía? Y ella estaba sin aire y llorando, y cuando se calmó me dijo, no, es que quiero saber, acabo de enterarme de esto que pasó en tu corazón y en tu vida y quiero saber cómo lo lograste. Y entonces, entre otras cosas, dije, Dios mío, ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo llega esta información a los corazones tan rápido? Obvio, ella es una mujer de oración, ella sabía cosas de nosotros, y a pesar de que no hace parte de la congregación, hace parte de nuestro corazón. Pero más que nada fue mi respuesta a lo que quiero decirte en esta hora, y le dije, con oración, absolutamente todas las cosas que hemos conseguido, logrado, alcanzado y vivido en nuestra vida ministerial, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida económica, en nuestra vida de salud, han sido alcanzadas en oración. Y por eso, iglesia, vine a instarte. Son tiempos difíciles, son tiempos postreros. Hemos visto al enemigo atacar de todas las maneras posibles. Hemos visto atacar a la salud, atacar a la economía, atacar a los hogares. Cuando escucho a una persona que pierde su ser querido que me dice, si hubiéramos sabido qué hacer, iglesia, hubiéramos sabido qué hacer si oramos. Hubiéramos sabido qué hacer si batallamos. Yo sé que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y que tienes en el poder de tu lengua, tienes la oración. No solamente el Señor dijo, no mientas, no murmures, no calumnies, no uses tu boca para mal, dijo, úsala para bien. Porque hay gente en medio de las congregaciones que jamás se ha metido en una calumnia, que jamás se ha metido en un chisme, que jamás ha averiguado por la vida de otra persona, que solo le importa la vida suya y la de su familia, pero tampoco ora. Y está utilizando su palabra para la vida, y no está causando muerte, pero puede causar vida a otros. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y sé por el Espíritu que hay personas aquí que saben orar, pero no están orando.
saben interceder. Hay algunas personas que están haciendo parte de la oración, como leímos ahora en el verso 18, dice, con toda oración. ¿Sabe que llegamos al extremo de que a veces hacemos la proclamación de la palabra, que es leerla acá en voz alta, y alguien se queda con la boca cerrada? A mí me sorprende. Actos de rebeldía, no piense que son contra nosotros o que son contra el que está a su lado, que está la letra de la canción en pantalla y una persona no la canta. No, esos son actos de rebeldía contra Dios. Pero los rebeldes, amada iglesia, no alcanzarán la vida eterna, no alcanzarán la salvación, no alcanzarán la remisión de sus pecados, que es la que trae la sanidad. La completa remisión viene de lo que alcanzamos en oración. Así que hoy vine a decirte cómo coordinar ese arsenal, cómo saber qué hacer con el cinturón de la verdad, cómo saber qué hacer con la coraza de la justicia, cómo saber qué hacer con el escudo de la fe, cómo saber qué hacer con el yelmo de la salvación. Eso se va a conseguir exclusivamente en oración. Y hoy solamente voy a darte un ejemplo de lo que es la oración y lo que es el modelo de una oración completa. Porque la oración completa no es buenos días, Señor. Al niño le decimos, ora por los alimentos. Y él dice, Papito Jesús, gracias por los alimentos. Hace 8 días les decía, a mí me sorprenden, los niños siempre me sorprenden. Matías me llamó para invitarme a comer y me dijo, ven a comer pizza. Y el Vivi a mí no, ya no me dice Tita, ahora me dice Vivi, al pastor le dice Tite. Y entonces estaba diciéndome, ven ponto, que vamos a comer pizza. Y de repente se quedó mirando a la mamá, estaba aún en el teléfono y yo estaba escuchando y no estábamos en videollamada, sino en audio. Y empezó a decir, Papito Jesús, que Tite venda pronto. Y yo dije, ¿qué lo inspira a orar de esa manera? Para que, y entonces digo, para que también vaya con nosotros a la pizza, pero me pasa seguidísimo. Estamos en la casa y entonces yo estoy caminando y no subo pronto y de repente me dice, Papito Jesús, tú nos das, tú nos ayudas. Y yo digo, ¿por qué los niños pueden hacer este acto de amor y de generosidad, de sentir que en Papito Jesús está toda la respuesta y nosotros más conscientes, de pronto más capacitados en el Señor? Bueno, Jesús dijo que debemos ser como niños, pero cuando pienso en eso digo, Señor, en verdad, ayúdanos, en verdad, danos esa fuerza de niños para sentir la importancia de la oración. Yo le pido a Dios cuando ha habido enfermedad en nuestra casa, ¿por qué tiene que la niña volver a estar enferma o el niño para que el papá vuelva a orar? ¿Por qué tenemos que causarle eso a los niños? O sea, solo nuestros niños enfermos nos van a motivar a orar. No, amados. Yo conozco padres y lo he visto con mis ojos que ya con sus rodillas sacaron a sus hijos de las drogas. Yo lo he visto con mis ojos. Lo he visto y lo he escuchado con mis oídos y en estos días viendo esa presencia del Señor y cuando alguien me dice, ya salí de las drogas, ya salí de esto, digo, Dios mío, cuánto amor hay en un padre que dice, mientras viva y mientras haya aliento en mí, mi hijo no se va a morir así. Y que saca 1 hora, 2 horas diarias. Esposas que dicen, no, Señor, ya pasó mucho tiempo. Y en verdad, si la trompeta suena hoy, papá, si la trompeta suena hoy, mi esposo se va a quedar. Le decía a los hermanos de la primera reunión, y se lo digo, iglesia, en el momento de la venida del Señor, no habrá conciencia de quién se quede o no quién se quede. Al despegar del piso, si el uno es tomado y el otro no es tomado, la esposa no sabrá si su esposo se quedó. El esposo no sabrá si su esposa se quedó. Los padres no sabrán si sus hijos se quedaron. Ni los hijos sabrán si sus padres se quedaron. Porque en el momento de salir de la realidad de la tierra y el Espíritu Santo irse con nosotros, el Espíritu Santo se irá y quedará solamente el dolor y la ansiedad y la tristeza. Y que se pare el Señor y le diga, si me amaras como amabas al dinero, si me amabas como amabas al fútbol, si me amaras como amaste a tu trabajo o a la televisión, si me amaras como amaste al billar, si me amaras como amaste a los casinos, si el Señor se parara y te dijera eso, porque no le podemos decir, Señor, acá en el negocio también estoy pensando en ti, acá en mi casita también estoy pensando en ti. No se trata de solo pensarlo, se trata de vivirlo. Y la forma de vivirlo es a través de la oración. Yo te insto y no te digo que nosotros como pastores seamos la diferencia. Yo también he tenido que regresar a la oración sin nunca haber abandonado la oración. He tenido que regresar a la oración profunda por grandes dificultades.
y a grandes dificultades, grandes oraciones. Así que lo primero que tenemos que hacer, y voy a decirlo muy rápido porque tan solo me quedan 7 minutos, Spurgeon llamó a la oración el nervio delgado que mueve al omnipotente. Y lo primero que tenemos que hacer, tenemos el Padre Nuestro. En Lucas 11:2 tenemos el modelo de oración, ¿cierto? Nos da la carrera completa, el sendero completo de oración, que termina en prepararnos saludando a papá, presentándonos delante de papá. El Señor Jesús dice, Padre nuestro, reconociendo su autoridad, comenzando por alabanza y declarando los atributos de Dios. Es la primera parte de la oración. No comience como usted entra a su casa, porque algunos entran con un potrerito, no saludan a nadie, ¿cierto? Pero usted y yo comenzamos por saludar al Señor. Comenzamos. Y yo le he pedido a papito que algunas personas que conozco y que aprecio les muestre lo que han perdido en oración, lo que han perdido por falta de oración, trabajos, empleos, oportunidades laborales únicas, cosas de esas que el Señor dice, si me hubieras orado, si te hubieras puesto de rodillas este momentico, mira el regalito que tenía para ti, mira la puerta que yo ya tenía abierta, mira lo que yo ya había planeado. Y no es que Dios no quiera entregártelo. Yo creo, decían los evangelistas de los años 50 del siglo pasado, decían que cuando se abra la puerta de los regalos de Dios, allá habrán cantidades que nadie reclamó, porque se reclaman en oración, se reciben en oración. Y lo segundo que tenemos que hacer, allí en Lucas 11:2 y en Mateo 6:7 está el Padre Nuestro. Pero si usted dice, quiero aprender a orar, y eso es una oración diferente, tenemos Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. Se llaman los 9 de la Escritura, que son oraciones de transformación. Cuando necesitamos la transformación de una persona, pero también tenemos la oración de Ezequías, donde Ezequías declara, Señor, en este momento no sé qué hacer y necesito tu ayuda. Así que todas las oraciones son distintas. La oración comienza con preparación, con saludar al Señor, con reconocer su autoridad y su gloria. La segunda oración es la invocación de la protección divina, sean los ángeles, sean la sangre del Señor Jesucristo, sea a través del cerco de protección de Dios. Siempre debemos empezar la oración con protección divina. Algunas personas comienzan la batalla espiritual sin protección divina y arrancan contra el enemigo sin estar protegidos. Pues pasa como los hijos de Seba, el enemigo les da una muenda y el enemigo les da un totazo. Pero también uno de los momentos más importantes de orar son los momentos de victoria, el nacimiento de los hijos, el grado de los hijos. Toda victoria tendrá una retaliación de las tinieblas. Toda victoria, absolutamente toda victoria, el enemigo arremeterá contra una persona porque le duele que haya victoria. Necesitamos los nacimientos de los hijos, los cumpleaños son un tiempo de oración sin cesar para que se desbaraten todas las obras de las tinieblas. Entonces, después de la protección del Señor hay que hacer una proclamación y usted puede usar la escritura, usted puede tomar su voz cantando ahorita. Las canciones de guerra son impresionantes, pero no puede terminar su oración sin dar batalla y sin dar defensa. Quiero que lo tenga muy claro. Muchas personas, porque se les acabó el tiempo en la oración de intercesión, en el clamor, en la súplica, en contarle a Dios todo el problema, no oran una oración de defensa. ¿Por qué lo cogió el carro? ¿Por qué lo atracaron? ¿Por qué lo robaron? Porque no está orando por su defensa. Porque no se levanta, Señor, cúbreme. Señor, guárdame. Señor, defiéndame de incidentes, de accidentes, de fallas, de malas personas, de malas amistades. ¿Qué tal que la persona que yo deje entrar a mi vida, todos solteros, su oración diaria, Señor, guárdame de un mal matrimonio. Guárdame de las enviadas de Satanás. Yo no quiero una filistea en mi vida. Todos los solteros debe ser su oración diaria hasta que se casen. Pero nosotros los que estamos casados, Señor, defiende mi matrimonio. Señor, guarda nuestro hogar. Señor, defiende mi esposo. Señor, defiende mis hijos. Todos los que estamos acá necesitamos oración de defensa. Y muchas veces, por el tiempo, por la salida a la carrera, por las ocupaciones diarias, nuestra oración es solamente: gracias, papito Dios, por el día de hoy. Gracias, Señor, por los alimentos, como los niños, Señor. Gracias por la sopita. Gracias y amén. Pero nosotros, en esa parte no somos niños.
Necesitamos que se levante una iglesia que hace todo su sendero de oración, desde saludar a papá hasta la defensa y la intercesión, y que camina por cada paso. Tal vez tengas que hacer tu sendero de oración primero con un cuaderno, diciendo, sí, ya oré esto, sí, ya saludé al Señor, sí, ya intercedí, sí, ya clamé, sí, ya puse mi trabajo en las manos. ¿Cuántas personas su compañero de trabajo le quitó el trabajo porque jamás oraron por eso? Jamás oraron, Señor, y si las personas que trabajan conmigo en la empresa están interesadas en perseguirme, atacarme, hacerme daño, ¿cuántas personas salieron con trabajo y regresaron en la tarde sin trabajo? Porque no oraron por esa área de su vida. Así que simplemente lo que esté sin oración está sin protección. Necesitamos levantarnos y decirle al Señor, las personas, y a veces en diferentes trabajos, nuestro sendero de oración por nuestro trabajo cubre unas cosas. Nuestro sendero de oración del pastor y el mío en nuestro trabajo pues cubre almas. Nosotros oramos por personas y déjeme decirle que Dios siempre nos oye. Pero también tenemos un sendero de oración en otra parte de nuestra vida que no incluye solamente personas cristianas. Porque cuando nosotros vamos al médico, yo personalmente, si tengo que ir al médico, cuando el doctor me saluda y no nos conocemos, no, sí, sí nos conocemos, doctor, porque yo llevo un año orando por usted. A veces es su nombre, a veces es su apellido, a veces no lo sé, pero siempre estoy orando. Que si Dios le permite a una persona acercarse a mí, sea la jefe de las enfermeras, sea la auxiliar de las enfermeras, sea el celador, sea la persona, he visto en la salida de la clínica, he visto cómo a la persona sana que la llevan hasta la puerta, el Señor, es obligación salir de un hospital en silla de ruedas. Así tú le digas a una persona, yo estoy bien, yo puedo caminar, mira que me puedo valer por mí mismo, dice, es parte del protocolo, toca. Y yo he visto a una persona estortillar al enfermo que ya está sano en la silla, porque simplemente no estaba en oración. Así que simplemente para el cuerpo de Cristo, para ti y para mí, hay una salida y se llama la oración. Amén. Así que en esta hora puedes ponerte sobre tus pies y hagamos el ejercicio, el primero y más grande de todos, de preguntarle al Señor Jesucristo si oramos. Y si hay personas aquí que la oración no ha sido su salida, no en estos últimos meses, no en este último año, y han visto batallas perdidas, han visto hijos que no se congregan, hijos que están en las drogas, hijos que están en el alcohol, batallas económicas, de una deuda, de otro compromiso. Si hay algo en tu vida en que en esta misma hora, por conciencia espiritual, tú dices, me falta oración, normalmente no lo hago, normalmente no hago un llamado al altar, pero esto es tan grave delante de los cielos, tan delicado, tan impresionante que puede estar tu vida en juego, que hoy sí voy a pedirte que véngase y le digas a papá, perdóname, yo dejé de orar. Señor, y en el descuido de oración hubo enfermedad. En el descuido de oración el enemigo se quedó con mi hogar. En el descuido de oración el enemigo se quedó con un hijo. Y vamos a orar. Así que cierre sus ojos. Si hay alguien acá responsable, santo, que dice en verdad, mi oración cambió. Yo pasé de orar una hora, orar media, orar 5 minutos, a pasar un día sin orar. Este sería el momento de decirle al Señor en el altar y de rodillas. Sé que el orgullo es algo que mueve nuestros corazones y a la gente a veces le importa más lo que piensen las personas de la tierra que lo que piensa Dios. En mi caso jamás me ha importado lo que piensen los hombres. Para mí lo único que importa es lo que piense Dios. Y para mí es importante lo que el Señor diga. Pero si cuando llegaste a esta casa, tú pasas una hora orando diariamente y ahora no has podido hacerlo, o puedes hacerlo solo el lunes, pero ya no lo haces el martes, este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Y creo que en esta área, ninguno de nosotros, ni uno solo de nosotros, deja de haber fallado. Creo que ni uno solo de nosotros podía decir, no, yo antes oro más. De pronto el pastor Cruz. Pero si alguno de nosotros hoy se reconoce que en algún momento bajó en oración, yo quiero decirle, Señor, si hemos traído a nuestra vida dificultades, inseguridades, problemas personales, problemas relacionales, problemas económicos, problemas familiares, porque bajamos nuestra medida de oración, Señor. Dios, yo quiero pedirte perdón. Hoy sea nombre mío
Hoy sí no a nombre de mi esposo, porque él nunca ha bajado su medida de oración, Señor. Hasta aquí tú lo has guardado, hasta aquí tú lo has ayudado y lo seguirás guardando, Señor. Y en el hospital, en la casa, en las vacaciones, en el descanso, jamás deja de orar. Temblando su cuerpo de fiebre y de dolor, aún se para a orar, Señor. Y quisiera tomar de ese ejemplo, Señor, como el del Señor Jesucristo, y avanzar en oración. Hoy soy muy consciente, Señor, muy, pero muy consciente, que cada problema, que cada dificultad, que cada enfermedad han sido un descenso en la oración. Y cuando hemos bajado nuestro nivel de oración, cuando hemos soltado el arma más poderosa y más estratégica y más victoriosa que nos enseñaste, Señor, algo ha pasado en nuestras vidas, algo ha pasado en nuestros cuerpos, algo ha pasado en nuestras economías o en nuestros corazones. Y hoy yo vengo a decirte, Señor, a nombre mío y de la iglesia, que nos ayudes, que nos ayudes. Hoy aquí en el altar, como personas sinceras, como personas temerosas de Dios, reconocemos y confesamos como pecado, Señor, como un pecado deliberado de rebeldía, que hemos bajado nuestro nivel de oración, Señor. Somos unos guerreros, así nos llamaste. Nacimos como guerreros. Esta casa se ha caracterizado por la guerra espiritual y nosotros somos guerreros de la milicia del Señor Jesucristo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo hoy pido que nos perdones, Señor Dios mío, cualquier cosa que haya llegado a nuestra casa, a nuestra familia o a nuestros hijos por descuido de oración, Señor. Vimos los peligros llegar a los hogares, a las familias. Nosotros podíamos apoyar a nuestra hermana en oración. Nosotros podíamos apoyar a nuestro hermano en oración. Cuando nos dijo que estaba enfermo, cuando nos dijo que estaba endeudado, cuando nos dijo que estaba pensando en separarse. Lo único que había impedido ese divorcio, lo que había impedido esa barrera del enemigo, era nuestra oración. Cuando vimos a nuestro hijo en peligro con el cigarrillo, habíamos podido impedir que llegara la drogadicción, poniéndonos de rodillas y diciendo: no lo tocará la drogadicción, y estando en oración hasta ver la victoria. Pero hoy los que estamos aquí, arrepentidos y avergonzados, Señor, de que nuestros hijos hablen de matrimonios desiguales, de que nuestros hijos se vayan a la promiscuidad. ¿Por qué si la niña cantaba en el altar? ¿Por qué si el niño servía a la casa de Dios? ¿Por qué en yugo desigual? ¿Por qué en promiscuidad? ¿Por qué cambiando de pareja como cambiar de ropa, Señor? Si tenemos rodillas y si tenemos boca, Señor, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Hoy proclamamos vida. Hoy proclamamos vida, que se levanten en esta iglesia hijos que aman a sus padres y que declaran guerra contra el enemigo y que le dicen: no se va a quedar con el matrimonio de mi papá, no se va a quedar con mi mamá no se va a ir al infierno porque separada va a conseguir otro hombre y entonces ella no va a tener una vida espiritual verdadera. Señor, despierta. Hay hijos que necesitan ser despertados, hay hijas que necesitan ser despertadas, hay padres que necesitan ser despertados. Señor Dios mío, despiértanos a un amor verdadero. El amor verdadero se expresa en oración, en que saques unos minutos de tu oración y pares en tu sendero de oración y digas: Señor, mi papá, tú puedes venir por la vida de mi papá mañana y todavía mi papá está en promiscuidad, todavía mi papá no se ha comprometido contigo, Señor. ¿Y cómo lo voy a ver en el cielo si lo único que le importa es el trabajo? Él por dinero hace lo que sea, pero por ti ni siquiera se congrega, Señor. Y entonces mi papá no va a ser salvo y yo soy la hija y digo que lo amo y digo que él es importante para mí, no lo quiero ver en el cielo. Ayúdame, Señor. Padre, guíanos, Señor. Somos tu iglesia, somos de ti. Y yo vengo a presentarte a todos los que estamos aquí, muy arrepentidos, Señor, muy arrepentidos. Pedimos: despiértanos a la oración. Hay un arma poderosa que nos fue entregada, Señor. Armas de justicia en nuestra mano derecha para atacar y en nuestra mano izquierda para defendernos. Vamos a atacar todo lo que amenace con destruir nuestro hogar, nuestra salud, nuestra familia y nuestra economía. Y nos vamos a defender y vamos a defender a nuestros hijos y vamos a verlos regresar al Señor.
y vamos a verlos nunca más consumir droga, nunca más consumir alcohol, separarse de todo delito y todo pecado para entrar al cielo con nosotros, Señor. Papá, quedan tan pocos días, la trompeta va a sonar y cuando suene ya no tendremos la claridad de si nuestros hijos y hermanos entraron al cielo. Ahora es que necesitamos pelear por ellos, orar por ellos y caminar hacia el cielo por ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amada iglesia, por tu honestidad, por tu sinceridad. Dios ama esta iglesia porque hay personas sinceras aquí. Y hoy con esa sinceridad le hemos dicho: esto va a cambiar. Ahora colóquese sobre sus pies, póngase la mano sobre su cabeza y diga: esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. A partir de ahora yo voy a despertarme a la oración, yo voy a despertarme al clamor, yo voy a orar en un sendero de oración como mi Padre me lo enseñó. Vuélveme al clamor, o clama por ti mismo, vuélveme a la oración, vuélveme a la intercesión. Despiértame un amor verdadero por mis hijos, despiértame un amor verdadero por mí mismo, despiértame un amor verdadero por mi familia. Iglesia, hoy y ahora se despierta un amor sincero, se despierta un amor verdadero, se despierta un deseo grande de llevar nuestra familia a los pies de Cristo. Si hay personas aquí que dicen: Señor, mi hijo, mi hija, este es el momento de decirle: Señor, dame un sentido verdadero, compromiso de oración por ellos en esta hora. Dame un sentido sincero, verdadero. Si hay personas acá que dicen: Señor, mi madre, Señor, mi padre, Señor, no me imagino el cielo sin ellos, Padre. Ayúdame, Señor Dios nuestro. Ayúdame, Señor Dios santo. Si hay alguien acá que dice: mi hijo, mi hija, mi hermano, todos los que amamos, hoy somos despertados al clamor, hoy somos despertados a la oración. Y hoy, Señor, así como en el día de la fiesta de la leche y la miel, declaramos que la bendita sangre de Jesús será un rema que sale de nuestros labios. Hoy declaramos: vuelvo a la oración, vuelvo a la oración, vuelvo a la oración, vuelvo a la oración. Yo voy a orar y papito me va a oír. Sé que siempre me oye, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Salude al que está a su lado, es un guerrero de oración. Mírele bien la cara, es un guerrero de oración. La persona que está a su lado ya no volverá a ser la misma. De aquí en adelante será una persona de oración. Amén. Me despido de la audiencia declarando: hay un arma que nos fue entregada, poderosa y maravillosa, que cubre toda la armadura de Dios y se llama la oración. Usémosla y nuestra vida cambiará. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.